Bueno, pues nosotros seguimos adelante y el siguiente artículo que tenemos es uno que la verdad es que me pareció muy interesante cuando nos lo envió Bea y me gustaría que nos lo comentaras un poco, ¿no? Porque se trata de eso, de las primeras observaciones de campos magnéticos cosmológicos en escalas de filamentos, ¿no? De filamentos cósmicos, que son escalas enormes, de millones de años luz. Sí, son escalas de 15 megaparsecs. Bueno, es un artículo que también está puesto en el archive, que no está aceptado, está enviado, ¿no? Y Ujú. es de un grupo que tiene mucha solvencia a nivel observacional, es un grupo que trabaja en Australia, y también la contrapartida de simulaciones, pues que está aquí en Italia, de Franco Bassa, que es uno de los personas que tienen códigos con magnetohidrodinámica a nivel cosmológico. Creo que de su simulación es la más grande que existe ahora mismo. O sea que parece que los resultados pues son bastante potentes, ¿no? Ujú. Eh, el artículo tiene sorpresa al final. O sea, en principio, la primera sorpresa es que descubren un filamento. Ellos han hecho el ejercicio que ha dicho Francis. Ellos sí han ido al grano al principio. Han dicho, hemos descubierto magnetismo en los filamentos. A ver, los filamentos son las estructuras que unen los cúmulos de galaxias o los grupos de galaxias, ¿no? Entonces, cuando vemos la web cósmica, pues vemos una estructura filamentosa. Pues estos filamentos son muy difíciles de detectar porque son muy difusos y además son muy difusos y tienen una componente de gas en torno al 10-15%, gas caliente, ¿vale? En torno a unos 10 a las 5, 10 a las 7 Kelvin. Y pues hace falta, al ser una emisión difusa, pues hace falta tener mucha resolución para poder detectar esta emisión. Entonces, se han detectado solo en cúmulos concretos, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta que los cúmulos de galaxias se conocen, no sé el número, pero serán del orden de unos cientos. O sea, no es que conozcamos miles de millones de cúmulos de galaxias, ¿no? Conocemos unos cientos con su contrapartida. Fundamentalmente se detectan por efecto de Sun-Jasel-Doby, tienen su contrapartida también en óptico. De hecho, ahí el grupo de cosmología que José Alberto Rubiño trabaja en este tipo de cosas, han hecho el follow-up de cúmulos que ha observado Planck, así que es un grupo que tenéis ahí para hablar de cúmulos con mucha más eh, con mucho más conocimiento que yo, pero esta gente lo que ha hecho es filamentos magnéticos. Son difíciles de observar, entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han cogido observaciones en radio, a baja frecuencia, y en rayos X. Y lo que han hecho es una técnica que se utiliza mucho en astrofísica, que es la técnica de apilado, el stacking, ¿no? Escoger mucho número de observaciones y apilarlas y sumarlas, ¿no? De forma que la señal se suma y el ruido pues se va desvaneciendo. Entonces, esto es una forma que tenemos para detectar pues fuentes muy débiles, emisión difusa, en fin, que es una técnica que es bastante utilizada dentro del contexto tanto cosmológico como astrofísico, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la detección de fuentes, de radiofuentes, que no son súper brillantes, ¿no? En fin. Bueno, Por, pues por ponerte, por ponerte un ejemplo, es una cosa que yo, por ejemplo, hice una vez en un artículo para detectar campos magnéticos en zonas donde en principio no se veía nada. Y dice, vamos a ver, es que esto siempre es muy tentador. En astrofísica, en todos los contextos, si aquí no hay nada, yo voy a ponerme a sumar aquí a ver si realmente está. Y entonces, como solo no tenía muchas observaciones de la misma región, ¿no? Pero te coges todos los píxeles de esa región, ¿no? Bueno, lo que se llama la Internetwork, una zona entre la red. Y voy a coger todos los píxeles y los voy a sumar, a ver si aquí hay señal. Y efectivamente, cuando empieza a sumar, reduce lo suficiente el ruido para empezar a ver que ahí hay algo de señal.
Y es como una forma de aumentar mucho tu sensibilidad. En este caso es a costa de sacrificar resolución espacial. Lo que tú dices es a costa de sacrificar resolución temporal, porque estás apilando observaciones en diferentes instantes de tiempo, ¿no? Si estrictamente hablando no reduces el ruido lo aumentas también. Lo que pasa es que aumentas la señal también. Claro, Lo que aumentas sube por aumentas encima del la ruido. señal ruido, sí. Exacto. Bueno, pues como no sabemos exactamente dónde están los filamentos, pues ellos han utilizado como trazador de cúmulos, es decir, que los filamentos son lo que habría entre dos cúmulos, entre pares de cúmulos, han utilizado galaxias luminosas en rojo. Esto es un tipo de galaxia muy luminosa que generalmente se encuentra en el centro de los cúmulos o de los grupos de galaxias. Se estima que en torno al 75% de este tipo de galaxias están en el centro de cúmulos, o sea que es un trazado bastante solvente, ¿no? Y entonces, pues, han cogido un catálogo de galaxias, de estas luminosas en rojo, el Sloan Sky Digital Survey, que tiene en torno a 1.400.000 galaxias de este tipo medidas. Han cogido ese catálogo y se han cogido, por una parte, observaciones a baja frecuencia de radio, han cogido observaciones de GLEM, del Murchison, este Murchison Whitefield, que es bastante famoso, ¿no? La señal de Edges estaba por allí medida de reionización y demás. Pues este observatorio australiano en radio tiene un catálogo y han cogido 3 bandas, creo que están entre los 70 MHz y los 100 y pico. Han cogido 3 bandas de radio en esa escala de frecuencia. Y luego han cogido también, para mapear, digamos, el hemisferio norte, porque esto es solo observaciones del hemisferio sur, han cogido otro catálogo de radio, solo en una frecuencia, 73 MHz, creo que es el Obrón, no recuerdo ahora exactamente el nombre, lo tengo por aquí apuntado. Bueno, el caso es que, sí, exactamente, el GLIN y el Owens Valley Radio Observatory Long Wavelength Array, que está midiendo entre los 36 MHz y los 73, y ellos solo cogen los 73. Y luego además cogen observaciones de ROSAT, que es un satélite que ha medido la emisión en rayos X en todo el cielo, ¿no? Y ahí la emisión de ROSAT la coge toda la banda, toda la banda integrada de energía, coge también la banda blanda, la banda soft y la banda strong, la banda fuerte de energía, o sea que coge esos 3 conjuntos de datos y lo que hacen es pues este apilamiento. Por un lado apilan las observaciones de radio, por otro lado apilan las observaciones de rayos X, cogen su catálogo, este 1.400.000. Una pregunta, Bea, ¿tú sabes las observaciones de radio cómo hacen esos mapas con resolución espacial? Porque normalmente, o sea, si tienes un radiotelescopio, por ejemplo, tiene un haz, tiene una dirección en la que está observando. A veces con interferómetro puedes hacer mapeados bidimensionales, pero estos mapas en concreto, que yo me imagino que están usando cartografiados grandes, ¿cómo se obtienen? ¿Tienes idea? Yo entiendo que es emisión en continua, entonces entiendo que básicamente como Quijote, que están Vale. mapeando el cielo todo el tiempo. Continuamente barriendo el cielo. Sí, Vale. porque en general son así las formas en que se observan en radio continuo. Vale, gracias. Pues lo que hacen es eso, localizar, poner el catálogo de la galaxia y ver las posiciones, cogen unos criterios, ¿no? Definen que los pares estén separados en torno a unos 15 megaparsecs, creo que eran, en distancia comóvil y en distancias angulares entre 20 y 180 minutos de arco, y encuentran en total que aproximadamente unas 400.000 galaxias les sirven para definir esta muestra, ¿no? Entonces se quedan con pares de galaxias separadas con esta distancia, ¿no? Y entonces consideran que ahí, uniendo esos distintos pares, cumpliendo estos criterios, pues tiene que existir estos filamentos. Repito que estos filamentos solo se han observado en muy pocos casos, con lo cual sí sabemos que tienen que existir, pero a gran escala no lo hemos visto. Por eso hacen este apilado, ¿no?
Déjame Y, puntualizar una cosa, porque has dicho algo sí, muy interesante, que es que son no sé cuántos megaparsec de distancia con móvil, has dicho, ¿no? sí, Que claro, eso es importante. Quiere decir que no es que sea esa distancia siempre, sino que cojo un par que, supongamos un par que está aquí cerca, pues esa es la distancia, no recuerdo qué número dijiste. Pero luego, si estoy cogiendo otro par que está más lejos, digamos a z igual a 1, que el universo era la mitad de pequeño, entonces cojo la distancia mitad de esa, porque exacto. estoy buscando la misma estructura, pero como la estructura se expande con la vida del universo, pues tengo que tener eso en cuenta, ¿no? Ese es un matiz Exacto. ahí, una sutileza que creo que es interesante. Sí, sí, efectivamente, pero buena puntualización porque así da cuenta de la dimensionalidad, ¿no? de lo que se está haciendo. Pues entonces, básicamente haciendo eso, evidentemente, después de esta síntesis, ¿no? de fusionar estos catálogos de galaxias con estas observaciones en radio apiladas y estas observaciones en rayos X, lo primero que se preguntan es, ¿tendremos fuentes contaminantes extragalácticas? ¿No? Y bueno, pues explican varias formas en que se podrían extraer estas fuentes si las tuvieran y al final se decantan por hacer una limpieza pasando al espacio de Waveless, porque allí se detectan fácilmente las fuentes puntuales y así es como limpian, en vez de coger un catálogo, en fin, porque estaban viendo que los problemas de las fuentes que hay en el catálogo de radio del hemisferio sur y las fuentes del catálogo de radio del hemisferio norte, pues parecía que tenían algún tipo de problema a la hora de fusionarlos, pues como están apilando las observaciones, pues se deciden por hacer esto, que es una técnica bastante utilizada por otra parte, ¿no? Con lo cual se quitan posibles contaminantes de radiofuentes, ¿no? Ellos todo lo que quieren es, su afán es ver que la emisión que se está viendo no puede estar producida por algo que quede ahí, por un residuo, ¿no? Miran, por supuesto, también, hacen muchísimos test, ¿no? Miran que no sean galaxias, emisión de las galaxias, estableciendo distintas correlaciones con distintos trazadores de galaxias, en el infrarrojo lejano, por ejemplo. Miran también que no sean restos de halos, de emisión de halos de los cúmulos, en fin. Hay una serie de pruebas que le llevan a concluir que, al menos con la resolución de las observaciones que tenemos hoy día, esa emisión que están ellos observando en esos mapas apilados es una emisión pues, que se debe a estos filamentos, ¿no? Estos filamentos que están situados entre los cúmulos. Deducen, a partir de estas observaciones, deducen la intensidad de radiación de esos filamentos y entonces, a partir de ahora ya viene lo interesante, ¿no? Porque a partir de las observaciones de radio, que son sincrotrón, lo que están observando es la emisión sincrotrón producida por esos filamentos. Recordemos que la emisión de sincrotrón es la emisión que generan los electrones relativistas girando en torno a la línea de un campo magnético, ¿no? Esta emisión sincrotrón nos permite obtener la intensidad de campo de estos filamentos que estamos observando, ¿no? Se aplica el principio de equipartición, es una hipótesis que utilizamos siempre, equipartición entre la energía de los rayos cósmicos y del campo magnético, y obtienen unas intensidades de campo entre 30 y 60 nanogauss a partir de esa emisión que estamos observando de sincrotrón en los filamentos. Ese rango de 30 a 60 nanogauss es un valor bastante alto porque ya existían estudios previos de medir campos magnéticos en filamentos, en los filamentos que se han observado, ¿no? Que he dicho que se han observado muy pocos, creo que 1 o 2, no hay muchos más, y se han hecho estudios viendo la rotación de Faraday que producen esos filamentos y establecen unas cotas de campos magnéticos entre 4 y 10 nanogauss. O sea, sale un campo magnético mucho más superior de lo que ellos están observando que los resultados que se tenían previamente. Por otro lado, pues tienen las observaciones de rayos X
Y bueno, con el sincrotrón, aparte de obtener la intensidad de campo magnético, también se puede obtener, por supuesto, el espectro de sincrotrón. Y ajustan esa distribución de intensidad a una ley de potencia con un exponente -1, es decir, efectivamente a una emisión sincrotrón. Y además, según comparando con los modelos, esos índices, el índice -1 es compatible con shock fuertes debido a los cúmulos. O sea, esta aceleración de los electrones en estos filamentos se deben a shock. Tienen unas altas temperaturas, se aceleran, ¿no? Y o sea, debido a los shocks se aceleran y producen esta radiación de sincrotrón. Bueno, pues la contrapartida es que hay también emisión en rayos X. Pues son filamentos muy calientes y tienen emisión en rayos X. Ellos asumen lo mismo que en el sincrotrón, asumen que toda la radiación de sincrotrón viene producida por estos shocks de los electrones relativistas en este campo magnético. Pues para el caso de los rayos X lo que hacen es que toda la emisión de rayos X está producida por el efecto Compton inverso. ¿De acuerdo? El efecto Compton inverso es simplemente electrones que están moviéndose muy rápidamente, interaccionan con los fotones y salen fotones de rayos X. Bueno, pues suponiendo que todas esas emisiones que están observando en esa apilación de observaciones viene de este Compton inverso, pues pueden sacar también, porque hay una relación, una vez que conoces el sincrotrón, el espectro de sincrotrón, puedes sacar, y el flujo en sincrotrón, puedes sacar también el campo magnético, conociendo el flujo de rayos X, el flujo de sincrotrón y la intensidad de campo magnético, el espectro, el índice del espectro del sincrotrón, puedes sacar también la intensidad de campo magnético utilizando los ratios de flujo entre sincrotrón y rayos X. Perdón, porque esto es así muy lioso, pero es que es súper interesante. Bueno, pues de esta relación, lo que obtienen es que están sacando unos 40 nanogauss, una intensidad de campo para esos filamentos de unos 40 nanogauss. O sea, de nuevo, una cota inferior a lo que habían obtenido con el sincrotrón, pero sigue siendo mayor que lo que se había observado con la rotación de Faraday. Esto en primer lugar, pues la primera conclusión es que esos filamentos están magnetizados, tienen campos magnéticos de estos órdenes de magnitud, y otra lectura que se puede sacar con las observaciones previas que ya había de rotación de Faraday es que además hay turbulencia, porque con la rotación de Faraday, como la rotación de Faraday es el giro del plano de polarización a lo largo de la línea de visión, lo que se está produciendo al tener menos campos magnéticos, lo que deducimos es que está habiendo rotación de Faraday que se produce debido a la turbulencia, a la presencia de turbulencia, ¿no? O sea que ya te está dando una información adicional también sobre cómo es ese campo magnético en esos filamentos. Ya os digo que de los filamentos no sabíamos prácticamente nada y menos sobre campo magnético. Bueno, pues todo esto no solo lo hacen a nivel de observaciones, sino que también comparan, y aquí entra Franco Basa, que es el especialista en simulaciones cosmológicas con campos magnéticos, lo comparan todo con su código de simulaciones. En principio, pues explica todos los detalles en el artículo, pero a grosso modo, sin poner otra fuente de campos magnéticos más que un campo magnético, una semilla de campo magnético primordial, del orden de un nanogauss, lo que le sale no es compatible con lo que están obteniendo de las observaciones. Le salen que esa magnetización de esos filamentos debería ser menos. Dice, bueno, como aquí no hemos supuesto ninguna fuente de campos magnéticos más que el de origen primordial, vamos a ver qué pasa si metemos otras fuentes, ¿no? Pues con lo que inyectaría AGN o lo que inyectaría regiones de formación estelar, a ver qué pasa, ¿no? Hacen otra nueva simulación y resulta que tampoco. O sea, que ese campo magnético que están obteniendo sigue siendo superior, vamos, que no es compatible con las simulaciones, ¿no? Tienen que reescalarlas para que dé cuenta de lo que están observando, ¿no? A partir de ese apilado de datos. Bueno, y aquí es donde viene el giro interesante del artículo, y es que
En definitiva, lo que están viendo es que bueno, las simulaciones, no lo he dicho, solo se hace para un rango de frecuencia en radio, no se hace para rayos X, porque todo lo que se hace bueno, sí se hace para rayos X, pero todo lo de rayos X es compatible con las simulaciones, pero en bajas frecuencias no. Entonces, lo que se deduce es que hay un exceso de emisión sincrotrón en esos filamentos que han detectado, ¿no? Y la parte interesante del artículo, aparte de que han descubierto toda esta información sobre el campo magnético, es que ese exceso de emisión de sincrotrón se puede interpretar como un decaimiento de materia oscura. ¿De acuerdo? O sea, ellos prueban distintos escenarios, o sea, hacen un modelo de un filamento con un cilíndrico, en fin, un modelo bastante sencillito, y ven qué pasa si hubiera aniquilación o decaimiento de materia oscura, ¿no? Y parece que es compatible con un decaimiento de tipo fermiónico de materia oscura, con unas masas, lo tengo apuntado, entre 5 y 10 gigaelectrones voltios para este decaimiento de pares electrón-positrón, ¿vale? De la partícula de materia oscura, que sería responsable de ese exceso que están observando en sus observaciones, ¿vale? La redundancia. Así que es un paper súper denso, pero es muy interesante porque parece que eso, parece muy solvente, ¿no? Van paso a paso comprobando, intentando cerciorarse de que lo que están obteniendo es real. En cualquier caso, dejan abierta una puerta, y es que si hubiera contaminación de fuentes que no se pueden detectar con las observaciones que tenemos hoy día, sería una tarea que se haría con el SCA, con SCA y con MERCAT, que van a llegar, pues si ahora mismo los niveles de flujo están del orden de milijansky, estos van a llegar a los microjansky, con lo cual podrán detectar si hay fuentes en estas observaciones que ellos están apilando y que evidentemente se le están escapando, ¿no? Y que pudieran ser las responsables de ese exceso que están detectando en radio, en emisión de sincrotrón. Y eso es lo único que dejan abierto. Yo ya os digo que lo he leído con mucha gana y mucho detalle, porque ya el título era bastante atrayente y no me quiero encasillar en esto del campo magnético, pero es que era muy interesante el artículo, y está muy bien hecho, está muy bien explicado. Y nada, chulo, sí. Espero que sea así, porque esto abre la puerta a enriquecer mucho el tema de la magnetohidrodinámica en filamentos, en cúmulos, en fin, que son temas que evidentemente, pues, al no tener observaciones, pues está todo pues muy, muy verde, ¿no? Y esto pues se complicarían mucho las cosas. ¿Nos puedes recordar, perdona, para tenerle referencia, porque hablabas de campos magnéticos de decenas de nanogauss, no sé, no me acuerdo si es 30, 40 nanogauss en estos filamentos? Por poner una referencia, por ejemplo, el campo magnético galáctico, ¿de qué orden es el de nuestra galaxia? 3, 4 microgauss. Microgauss. Vale, o sea, estos son 100 veces más pequeños que eso, que pues no está mal, teniendo en cuenta que es un vacío, súper vacío, y nuestra galaxia, pues una galaxia. Y te quería preguntar, porque eso que decías de que el exceso que encuentran respecto a las simulaciones podría ser interpretado como una señal de materia oscura, que tiene que ser una gozada eso de que tú trabajes en un campo que si no te cuadra la observación con la simulación, puedes decir, igual es la materia oscura. Eso me da un montón de envidia. Pero aquí en el abstract, por ejemplo, me sorprende porque la frase que dicen sobre materia oscura, dicen que, vamos, que la detección de rayos X está en línea con las predicciones, la señal de radio es más alta que lo que se predice por simulaciones cosmológicas y modelos de decaimiento de aniquilación de materia oscura. Sí, es que sí, porque o sea, ellos prueban las dos cosas, si es aniquilación de materia oscura o decaimiento. Y la aniquilación les sale que no es compatible con el exceso, sin embargo el decaimiento sí. O sea, se molestan en ver las dos, por eso ponen solo la aniquilación. Esto de todas formas lo han dejado así como escondido, ¿no? Porque realmente no son especialistas en este tema.
Pero claro, como ya también había algunos artículos diciendo que podría producir un exceso en sincrotrón, en radio y demás, esta aniquilación, este decaimiento, perdón, de la materia oscura, pues se han tirado a la piscina, o sea. Lo dejan ahí como... Bueno, ahí lo dejo. Bueno, muy bien. ¿Alguna cosita más sobre esto? Venga, Solamente comentaros el tema en el rango de masas de 5 a 10 gigaelectronvoltios, que es el rango de masas WIN, de las partículas WIN famosas, todavía queda hueco, quedan como 3 órdenes de magnitud digamos, en la sección eficaz, ¿no? En la probabilidad que hay de interacción de esas partículas de materia oscura con los núcleos que se utilizan en los detectores de detección directa de materia oscura, y se va a bajar eso probablemente en esta década, ¿no? En la década de 2020 se cubrirá todo ese espacio, ¿no? Ahí se está buscando mucho, pero aún así, aunque quedan 2 o 3 huecos, cuando tú miras la figura, que la figura suele presentarse como 10 órdenes de magnitud, la bandita que te queda es pequeña, o sea que en la región, porque ahí coincide con el fondo de neutrinos, ¿no? Hay un pico de neutrinos que acabarían siendo observados por los detectores de materia oscura conforme vayan mejorando su sensibilidad. Y entonces esa región de 5 a 10 gigaelectronvoltios es más o menos donde está el pico y la caída del pico, ¿no? Entonces los detectores están aproximándose hacia ese pico y después tienen que penetrar hay una caída del pico. El espectro de neutrinos es como una cosa más o menos horizontal, tiene un pequeño pico y baja, ¿no? Pues estamos queriendo explorar en la década de los 2020 toda la zona esta de bajada, pero la zona de ese pico está ahí alrededor de 1,5 gigaelectronvoltios, con lo que este tipo de partícula de materia oscura, si existe, si se confirma que hay una partícula de materia oscura ahí, se podría descartar o encontrar en esta década, en la década de 2020. Sí, está ahí. Yo, por la ley de Murphy, al final la materia oscura va a estar justo en el pico de los neutrinos, Bueno, donde está la masa de los neutrinos. Porque... si está por debajo de esa curva de neutrinos, el único problema que tenemos es que las técnicas actuales de búsqueda no son las adecuadas, porque se confundirían con neutrinos. Tendríamos que aplicar algún tipo de técnica especial que distinguiera el choque entre un neutrino y una partícula de materia oscura, ¿no? Eso ahora mismo es un tema abierto y es un tema de investigación para los jóvenes que nos estén escuchando en el podcast y que sean físicos, que sepan que darle a la cabeza e imaginar cómo detectar esa diferencia entre la interacción con neutrinos y la interacción con la partícula de materia oscura será un tema hot topic en esta década, para que con los resultados que se obtengan en esta década se puedan rediseñar los experimentos y cómo reinterpretar lo que se observa en los experimentos en la siguiente década, la década de 2030.